empiece el video creo que es necesario aclarar que ayer me pusieron la vacuna. La vacuna, ya saben de cuál hablo. Me dieron la Astra y la verdad que estoy del orto, sinceramente. Me duele todo el cuerpo y siento que tengo la energía como... Así que voy a dar lo mejor de mí. Si Ador está del ano, Evan del orto. ¿Se dan cuenta que si yo no triunfo con esto y me quiero dedicar a la comedia, voy a hacer eso? No dejen que me pase, por favor. Por eso les pido que se suscriban. Si uno tuviese que pagar por cada pelotudez que dice, creo que estaríamos todos pobres. Bien, hoy vamos a hacer una cosa que no creo que vaya a pasar muy seguido en este canal, que es que vamos a hablar de una película. No va a ser como una especie de resumen de la película, pero sí va a ser como una especie de reflexión a partir de la película. La película se llama Palmer, es de enero de este año, de 2021, y estaba en mi lista, o sea, en mi watchlist de Letterboxd. Letterboxd es una red social de películas, es muy buena, pero bueno, les dejaré que investiguen por su cuenta. Y sinceramente no sé qué hacía esa película ahí, porque no sé, yo agrego cosas ahí, después me olvido por qué. No me imaginé para nada que esa película podía ser una película como con temática queer. De hecho, qué sé yo, miraba como la foto de la película, como la cartelera, y me parecía como una película poco interesante. A mí en general no me gusta saber absolutamente nada de las películas que voy a ver, salvo, qué sé yo, alguna recomendación que me hayan dado. Entonces me digo que no sabía qué iba a ser lo que iba a ver. De hecho, varias veces como que pensé en ni siquiera mirarla, pero bueno, lo hice. Ahora sí, a partir de acá les tengo que avisar, tipo alerta, full spoiler. Si no vieron la película, por favor, como saquen este video, vayan a ver la película y después vuelvan a ver el video si no quieren que arruinen la película y no sé. Es una película buena, sinceramente. Preferiría que la vean sin tener en cuenta mi punto de vista, sin que eso los influencie. Si no lo hicieron igual, quédense a ver el video, ya fue. Bueno, mamita, haz lo que se te cante, sos muy vueltera. Jamás me hubiese ocurrido por la cartelera y por las pocas cosas que sabía de la película que esta podía ser una película queer, porque como que esa temática la tiene media escondida. Yo creo que también eso es como parte de la estrategia de la película, ya vamos a llegar a eso. Y de hecho, tipo, después de ver la película, como que leí la descripción de la película, que la tengo acá. Dice, después de 12 años en prisión, la ex estrella de fútbol de la escuela secundaria, Eddie Palmer, regresa a casa para reconstruir su vida y forma un vínculo poco probable con Sam, un niño marginado de un hogar problemático. Pero el pasado de Eddie amenaza con arruinar su nueva vida y su nueva familia. En esta descripción se nota que no quieren que sospeches nada acerca de lo que realmente trata la película. El primer personaje que se nos presenta es Palmer. Palmer es un tipo cis-hetero que acaba de salir de la cárcel y que consiguió trabajo en una escuela, no sé si era primaria o no, no importa, como un conserje. Y él está tan atravesado por su masculinidad que no sabe hablar, le cuesta expresar sus emociones, le cuesta reaccionar a las emociones de las otras personas. La verdad que es una paja que un personaje así sea el protagonista de una película, porque al principio es como que la ves y decís, bueno, ¿qué de interesante me puede decir esta persona a mí? Bueno, ¿qué querés que te responda? Al principio no lo sabemos, pero su mamá lo abandonó a los 5 años, su papá se murió cuando él era chiquito y quedó a cargo de la abuela, que es la casa a la que él vuelve después de salir de la cárcel, digamos, vuelve con la abuela a vivir. Y hasta acá medio que yo pensaba como, bueno, esto claramente es una típica película yankee de una persona que salió de la cárcel y que va a tener la vida difícil por el hecho de ser un ex convicto, y medio que la película nos va como a hacer empatizar con él y a que terminemos pensando cosas como, bueno, ya está, ya cumplió su condena, ya perdonalo, pobrecito. Después de eso nos presentan a Sam. Sam es el hijo de una madre que tiene problemas de abuso de drogas bastante serios y que constantemente lo abandona sin decirle nada, ni cuando vuelve ni nada. Entonces medio que Sam vive muy seguido con la abuela de Palmer, porque son vecinos. Y la abuela como que se hace cargo de cuidar del nene. A Sam le gustan las cosas de nena y sabe que en el pueblo no existe otro chico como él y tampoco le importa. A él lo criaron sin estereotipos de género y no le cuesta ser auténtico, no le cuesta mostrarse como es, y medio que por lo que nos muestran tampoco llega a entender él por qué lo cuestionan y lo critican y le hacen bullying. Entonces Palmer sale de la casa y llega a lo de su abuela y se encuentra con este chico viviendo ahí y tiene que convivir con él e instantáneamente lo odia.
No entiende por qué él y la abuela se tienen que hacer cargo de este chico, que es un problema de su madre, y por qué es puto. De hecho, él le hace como planteos bastante directos al chico y el nene le responde, pero me chupa un huevo lo que me digas. Estúpida. No vas a arruinar mis planes. La verdad que el nene es un grosso, sinceramente. Ojalá yo hubiera tenido tan claro como mi expresión de género a la edad esa, y ojalá yo me hubiera defendido de la forma que se defendía él, porque sinceramente no pasó eso. Y medio que ya para este punto de la película yo pensaba como, este tipo no puede ser más idiota y ¿qué hago viendo esta película? Los protagonistas están en un pueblo chiquito donde todo el mundo habla de todo el mundo, porque todo el mundo sabe lo que todo el mundo hace. Y también están las amigas de la abuela que hablan mal de Palmer por ser ex convicto, hablan mal de la mamá de Sam por ser drogadicta y puta, y hablan mal de Sam por trolo. Y a la abuela de Palmer esto le molesta y medio que parece que van a tener una charla importante y que va a ir por ese lado de la película, pero no pasa. Lo que pasa en la película es que la mamá de Sam desaparece sin que nadie sepa nada de dónde está ni qué está haciendo. ¡Falopa! Y entonces Sam queda como al cuidado total de Palmer y de la abuela, y la vieja se muere. Y ahora Palmer tiene un hijo trolo, que no es ni siquiera de él, y que no sabe por qué se está haciendo cargo de este nene, y no tiene ganas de hacerse cargo de este nene. En este momento de la película como que la relación entre ellos dos es incómoda de ver. Bueno, va pasando los días y a medida que avanza la película como que va quedando en claro que el problema principal de la película es Sam, como su relación con su madre, el odio y el asco que le tiene Palmer y el bullying que le hacen no solo sus compañeros, sino los padres de sus compañeros que llegan hasta cagarlo a trompadas por usar maquillaje, y básicamente todo el pueblo, y menos su profesora, que es un personaje importante, pero no voy a ponerme a hablar de ella. Lo que pasa con esta película es que Sam ni siquiera es el protagonista de la película. El protagonista principal es Palmer, y la trama de la película se trata como la relación de Palmer con Sam y su expresión de género y con su propia masculinidad. Y es específicamente eso lo que a mí me choca de la trama, que es como que volvemos a repetir la típica de esa película yankee de Ay no, mi hijo es afeminado y eso es un problema, pero la víctima acá soy yo. O sea, esto se trata sobre mí. Yo que soy un hombre cis hetero blanco machirulo golpeador, el problema es este nene que es afeminado. A ver, si la película fuera mala, entonces listo, decimos que es mala, punto, y ya queda ahí. Pero el problema es que la película es muy buena y está muy bien guionada. Todavía creo que poner a un protagonista cis hetero en una trama que es claramente queer y que habla sobre las infancias queer es como una especie de apropiarse un poco de la historia y de poner el foco donde no creo que debería estar. Y también me parece como cuestionable el hecho de que nos muestren como la historia de un ex convicto que se arrepintió de lo que hizo y que medio que la película intenta que sintamos lo mismo que él, pero él como que no aprendió nada y sigue siendo igual de violento, como que me parece que es peligroso para la persona que mira la película y cree que las acciones de este personaje a lo mejor no tienen un efecto real, como no tienen una consecuencia real en su vida. Pero también creo que justamente todo esto es lo que hace que la película sea tan realista y tan cruda. O sea, la película también nos logra mostrar como un montón de mierdas que pasan en la sociedad y que son así, que son injustas, y nos muestra como una evolución bastante superficial de los personajes que es tan realista que creo que le dan como ese giro que la película quería tomar desde un principio. Pero bueno, para explicarme bien lo que estoy queriendo decir, les voy a hablar sobre como algunos puntos importantes en los que yo creo que es necesario reflexionar a partir de ver esta película y que sinceramente le tengo que aplaudir a la película. Lo primero que voy a resaltar es la sexualidad de Sam. En ningún momento se da a entender que Sam no es heterosexual. Sam es solo un chico que tiene 10 o 12 años, no me acuerdo, pero que está en una edad en la que no le interesa como relacionarse, no sé, sexual efectivamente con otras personas, como que no muestra una orientación sexual, muestra intereses que tienen las personas a esa edad. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema acá no es la orientación sexual de Sam, sino que es la expresión de género. Y yo creo que hacer esa diferencia en una película
es un punto muy bueno a favor, porque algo que no entendemos es que muchas veces a las infancias, a las chiques menores, se les hace un montón de bullying por ser quienes son y por ser putos, pero capaz que el chico ni sabe que son putos. O capaz ni es. O sea, capaz simplemente está viviendo su propia sexualidad fuera de esta cajita pedorra de la masculinidad y dejándose ser. O sea, como dijo la Fifi. De que a mí me marcaron mucho por mi sexualidad y nunca fue la sexualidad, fue mi expresión de género. Claro. Eso lo entendí después. Claro. Capaz que la sexualidad tuya no la habías descubierto siquiera. A veces No, y además ni siquiera hoy yo no me considero gay, ni me considero homosexual dentro de la sexualidad. Sam vive por fuera de los roles y los estereotipos de género, y eso a las personas de la sociedad que lo rodean les choca un montón y lo quieren como suprimir y cambiar, como no quieren que sea diferente a lo que ya conocen. No hacer explícita la orientación sexual de Sam me parece una jugada maravillosa. Primero que nada, para dejar bien en claro que la sociedad se basa en una estructura binarista de lo que es la masculinidad y lo que es la feminidad, y también para poner en tela de juicio como esta idea que tenemos de que el concepto de masculinidad es inherente a los hombres. Eso me parece que la película logra mostrarlo y reflejarlo de una forma que es muy efectiva. Lo segundo que podemos reflexionar acerca de la película es sobre la evolución que hace Palmer. A medida que avanza la película vemos que a Palmer le empieza a preocupar qué es lo que le va a pasar a Sam, porque sabe, o sea, él es consciente de que Sam va a sufrir por su condición de vivir fuera de la heteronorma. Y sabe también que eso no es culpa de Sam y que Sam va a pasar por un montón de cosas feas y se va a cuestionar a sí mismo. Él empieza a dejar de juzgarlo y empieza a dejarlo ser libremente sin dejar de explicarle que en una sociedad como la que ellos viven es peligroso ser de la forma que es. No estoy muy de acuerdo en la forma en que lo dice, tampoco es bastante fea de escuchar, porque sabemos que es cierta hoy en día. También lo defiende de las personas que lo atacan a él, lo defiende de formas bastante machirulas, pero bueno, lo defiende a su forma. E intenta también hacer entrar en razón a la madre sin juzgarla realmente, porque sabe que tiene un problema serio, y intenta como hacerla entrar en razón y que vea que en el estado en el que ella está no es lo mejor que esté cuidando a Sam. A ver, esta evolución que tiene Palmer, si bien, o sea, es un cambio bastante rotundo para su forma de ser, me parece que está como en un nivel superficial, pero a la vez realista de lo que podemos esperar de una persona como Palmer. Me parece súper realista en dos aspectos. Primero, en que Palmer nunca llega a entender a Sam. Nunca llega a entender cómo es su forma de expresarse y por qué quiere expresarse de esa forma. Simplemente deja de cuestionarlo y respeta su elección. Aprende lo que yo siempre digo, que no necesitas entenderme para respetarme. No necesito yo sentarme con vos a explicarte por qué me siento de la forma que me siento y por qué soy la persona que soy, para que vos puedas abrir tu mente y decir, bueno, para esto en realidad no está mal. Simplemente soy una persona que tengo una elección que es igual de válida que la tuya y que no tenés por qué andar juzgando, y punto. Y segundo, porque Palmer aprende a convivir con Sam, como aprende a bancarse, entre comillas, esas cosas que Sam es, pero él nunca se cuestiona su propia masculinidad. Él no deja de ser un hombre blanco, cis hetero, con privilegios a los que no quiere renunciar. O sea, y si bien él aprende como a ser más cálido o a expresar sentimientos, o sea, no aprende a expresarse realmente, pero digamos, él no hace un cambio rotundo en quién es él y de cómo lo atraviesa esa masculinidad. No llega a eso. Aparte, él tampoco logra empezar a expresar sus sentimientos y medio que sigue resolviendo todas las piñas. A ver, esta evolución para mí, por ejemplo, en una persona sería como una evolución mínima, una evolución como superficial, como que no es suficiente para como llegar a cambiar a futuro las reglas de los roles de género y el patriarcado, pero en el contexto de esta película yo creo que este tipo de evolución le dio como un realismo extra a la película. No hubiera sido realista que en una película así un personaje como él pueda hacer un cambio más drástico de lo que hizo. Y en ese sentido yo creo que la película está bien pensada, porque esta película como que está disfrazada como una película común, como una película hetero-friendly,
y medio que está hecha para que la persona que empieza a ver la película no entienda que tiene una temática queer como hasta la mitad de la película y que el personaje principal es un hombre cis hetero que está hecho para que la persona que lo está viendo pueda identificarse con ese personaje y pueda como llegar a las mismas conclusiones y hacer como darse cuenta de que una evolución como la del personaje a lo mejor es algo como totalmente posible. Y en eso creo que la película es eficiente. Otro tema importante de la película es el pasado de Palmer. Como yo al principio de la película pensé que mostraban el pasado de él medio como una excusa de su comportamiento violento, medio como que bueno, su mamá lo abandonó, su papá se murió, vivía en un pueblo así, entonces es normal que salga violento, como no es totalmente culpable de las cosas que hace, y medio que un punto de vista así, para la persona que lo está mirando, es como peligroso que la persona que está mirando eso asuma ese punto de vista. Pero después de haber terminado de ver la película y de reflexionar acerca de la película, entendí que el pasado de Palmer lo muestran para dar a entender que Palmer, al igual que Sam, no tenía una familia a la que recurrir. Él estaba solo y si bien tenía como otras personas ajenas a su familia, si bien era su abuela, pero digamos, no era su mamá ni su papá, él tuvo que formar su familia en otro lado al igual que Sam. En ese sentido yo creo que es donde Palmer logra una conexión real con Sam porque ambos se eligen mutuamente como una familia elegida. De hecho, si miramos el póster de la película, que creo que va a aparecer acá, ¡ay Dios, me duele! Aparte, si miramos el póster de la película, vemos que abajo del nombre dice Family is who you make it, que en español significa como la familia es quienes vos elegís. Entonces medio que también la misma producción de la película nos da a entender como que sí, este es uno de los temas principales de la película, la familia elegida. Y me parece que esta película tenga como uno de los temas principales, la familia elegida, le da un peso muy importante a las disidencias sexuales porque es un tema que está como muy latente en nuestras vidas, en las que probablemente como crecimos con una familia que no nos entendía y que a lo mejor nos criticaba o nos cuestionaba o de la que terminamos separándonos para no seguir dañándonos y haya salido de la forma que salió en esta película me parece que le suma mucho. También tengo que darle puntos extra a la película por dejar bien en claro que Palmer sabe lo que hizo, sabe que está mal, sabe que es algo que no puede arreglar y si bien él cumplió su condena y se arrepiente de lo que hizo, como que esas acciones que él hizo tienen consecuencias reales en la película. Son cosas con las que él va a tener que cargar el resto de su vida porque su vida nunca va a ser la misma ahora que es un ex convicto. El último tema del que quiero hablar es de la historia de la mamá de Sam. Creo que no me equivocaría si dijera que este personaje nos cayó para el orto durante toda la película, sobre todo después de que ella vuelve de haber estado desaparecida varios meses y se lleva a Sam a vivir con un hombre cis hetero que era un golpeador y violento y que atacaba a Sam y lo agredía físicamente. Una loca maleducada sin clase. Y ahí vemos que Palmer y la profesora son conscientes de que no pueden decirle nada porque ella es la madre y tiene la decisión final. Tiene todo el derecho legal a su propio hijo, no pueden decirle nada. O sea, las escenas en las que Palmer se ve enfrentado a la mamá de Sam y se queda callado o no reacciona porque sabe que cualquier cosa que diga o haga para ayudar a Sam lo puede mandar preso de nuevo, son fuertes de ver, son devastadoras. Me dolió ver esas escenas. Soy una mina con una sensibilidad altísima. Literalmente él estaba ahí y no decía ni hacía nada, pero ese silencio de él era tan fuerte que esas escenas pesaban un montón. Y no podemos negar que la mamá de Sam es el personaje que genera las escenas más fuertes de la película. Además creo que el personaje de ella fue uno de los personajes que si bien no era la mejor actriz, ella tuvo un final muy bueno a nivel guión. En la escena esta en la que ella va a hablar con su hijo y se larga a llorar enfrente de él y le explica sus problemas con la droga y porque ella en ese momento decide darle la tenencia de su hijo a Palmer porque sabe que ella no lo puede cuidar como debería y que Palmer sí. Esto es mucho para mí.
En resumen, Palmer es una película con una temática queer hecha desde un punto de vista hetero. Probablemente para que las personas que ven la película no sospechen cuál va a ser la temática verdadera de la película. Entonces esas personas van a poder lograr empatizar mejor con Palmer y como realmente llegar a las mismas conclusiones que llegó él. Entonces a lo mejor esas personas que no se identificarían con Sam sí se logran identificar con Palmer y logran llegar a la conclusión que la película quiere mostrarnos. Es una película que sí juega con estereotipos muy quemados de las películas yankees, pero los usa como una herramienta para demostrar exactamente lo contrario a lo que esos estereotipos realmente significan. Que a partir de esos estereotipos que está usando logra mostrar mucha mierda de la sociedad sin decirnos explícitamente, che, esto está mal. Lo que la película hace es mostrarnos realidades y mostrarnos como los efectos que tienen esas realidades en las vidas de diferentes personas para que nosotros mismos lleguemos a esa conclusión de esto no puede estar bien. Yo creo que esta película está muy lejos de tener un mensaje vanguardista, porque también creo que es un mensaje que hoy, en 2021, nosotros ya deberíamos haber entendido hace un montón de tiempo y lamentablemente no lo entendimos. Entonces me parece que es una película que es muy acertada en lo que quiere decir y que es una película a partir de la cual podemos reflexionar acerca de un montón de cosas. Por eso yo creo que si querés iniciar una conversación con una persona, mostrarle esta película es una muy buena idea. Es algo que recomiendo porque sí, la película es muy buena. Esa es mi conclusión final. Eso fue todo en el video de hoy. No se olviden de darle me gusta al video para que pueda llegar a más personas. Si ya viste este video y capaz otro video más de mi canal, no sé qué haces que no te suscribiste todavía. Y me gustaría que puedan hablar en los comentarios acerca de qué experiencia tuvieron ustedes viendo esta película y si están de acuerdo o no con la mirada que yo tengo de esta película. Así que nos vemos la próxima. Yo soy Evan Queer y adiós.